Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación para poder tratar el tema de hoy, que es el tema adolescente, así que vamos a dar inicio sin más preámbulo y vamos a comenzar hablando un poco del crecimiento y desarrollo. Quiero informar de que vamos a tratar hoy día, es cierto, la salud del adolescente, pero también vamos a hablar un poco del enfoque escolar para que el tema de pediatría sea un poco más ligero y más fácil también el entendimiento, ¿ya? Entonces, el crecimiento y el desarrollo es un fenómeno que se da de forma continua, ¿no? Este se va a iniciar al momento de la concepción y finaliza en el periodo de la pubertad. Entonces, en este proceso, cada individuo va a alcanzar una madurez física, psíquica, social y reproductiva. Entonces, vamos a entender el concepto de crecimiento como el incremento de la masa corporal y del tamaño a consecuencia de la multiplicación y la hiperplasia de las células. Y la maduración o el desarrollo nos va a hacer referencia a los cambios en la organización y en la diferenciación funcional de los tejidos, los órganos y los sistemas. Las hormonas van a jugar un papel fundamental en la etapa de crecimiento y desarrollo físico, ya que estas van a tener una acción en el tejido óseo y cartilaginoso. Y el crecimiento se va a regular sobre todo por la hormona de crecimiento, conocida como GH, y las somatomedinas, que son los factores de crecimiento peptídico insulinosímiles. Y las hormonas tiroideas y la insulina también van a jugar parte en este rol. Entonces, también van a intervenir en el desarrollo del esqueleto la paratormona y la vitamina D. También los esteroides sexuales, que son los estrógenos y los andrógenos, van a ser fundamentales en el periodo del crecimiento en la pubertad. Entonces, el periodo de aceleración del crecimiento de la pubertad va a tener una velocidad de crecimiento máxima que puede llegar a 12 centímetros por año en el caso de los varones y 9 centímetros por año en el caso de las mujeres. Y en este caso ellas van a crecer hasta los 21 años. Y se va a producir un aumento de la masa corporal con modificaciones en la composición del organismo y va a existir una tendencia a alterar los hábitos alimenticios. Entonces, vamos a ver el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los cambios que se van a producir en este periodo van a responder a la maduración del eje hipotálamo hipófisis adrenal y a la adrenarquía y a la reactivación del eje hipotálamo hipófisis gonadal, conocido como gonadarquía. Entonces, la adrenarquía se va a caracterizar por un incremento del grosor de la corteza suprarrenal y por un aumento en la formación de los andrógenos. Va a preceder a la gonadarquía en casi 2 años. Y la gonadarquía va a ser la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal con la secreción pulsátil de la hormona GnRH que va a marcar el inicio puberal. Esos pulsos van a estimular la síntesis y la liberación de las gonadotrofinas hipofisiarias, que son la LH y la FSH, que van a determinar un incremento en la secreción de los esteroides sexuales por las gónadas. En el caso de los niños, la hormona foliculoestimulante va a estimular la proliferación de los túbulos seminíferos, produciendo la espermatogénesis y un aumento de la masa testicular. Luego, la hormona luteinizante va a estimular las células de Leydig, aumentando la producción de la testosterona. Es así que se va a inducir al crecimiento de los genitales externos y el desarrollo del vello púbico, el vello facial, el axilar, así como el crecimiento óseo y muscular. Entonces, la secuencia de los cambios puberales en los niños va a ser la que estamos viendo en pantalla. Primero vamos a ver el aumento de la masa testicular. Luego va a haber el crecimiento peniano y el vello púbico. Luego el vello axilar, que se va a dar más o menos 2 años después del vello pubiano. Y finalmente el vello facial en etapas más tardías y después ya los cambios de la voz y de la aparición del acné. Para la evaluación del desarrollo de los caracteres sexuales, en el caso del hombre y la mujer vamos a usar un test, que es el test de Tanner. Entonces, este test nos va
a demostrar mediante imágenes los crecimientos que se vayan desarrollando en las personas. Y entonces, a través de este test, nuestro paciente, nuestro adolescente que se encuentre en un establecimiento de salud, a través de este documento, bueno, en una hoja se hace la impresión de este test, va a marcar en qué estadio se encuentra y nosotros vamos a poder darle la guía de cómo es este proceso, así como determinar en qué etapa de forma genérica se está encontrando el adolescente. En el caso del estadio 1, vamos a observar que el volumen testicular es menor de 1.5 milímetros y el pene se encuentra pequeño, de 5 centímetros o menos. Y sin vello púbico, la edad para encontrar este estadio es normalmente menor de 9 a 10 años. Luego tenemos el estadio 2, donde la piel del escroto se va a adelgazar, se va a enrojecer, se arruga y se agranda. También vamos a encontrar una pequeña cantidad de vello que va a estar largo y aterciopelado con una ligera pigmentación en la base del pene y el escroto. Este proceso se da normalmente en niños de 10 a 14 años, ya en púberes, ¿no? Y luego el estadio 3, que es un volumen testicular de 6 a 12 mililitros y el escroto se va a agrandar más, el pene va a comenzar a alargarse y la edad va a bordear entre 14 y 16 años. Después vamos a encontrar el estadio 4, donde el volumen testicular está entre 12 y 20 y el escroto se va a agrandar más, se va a oscurecer y el pene va a incrementar su longitud. Vamos a encontrar una diferenciación del glande y el vello es similar a los de un adulto. Se va a extender a través del pubis sin alcanzar los muslos. Usualmente ya en esta etapa es una persona de 16 a 18 años. Finalmente el estadio 5, donde encontramos un volumen testicular mayor de 20, el escroto y el pene van a tener ya forma adulta, van a estar completamente desarrollados y el vello se va a extender por la superficie medial de los muslos. En este caso ya estamos viendo a una persona de 18 años o mayor. Eh, Luego vamos a encontrar el desarrollo sexual de los caracteres sexuales femeninos. En el caso de las señoritas, la hormona folículo estimulante va a promover la maduración de los folículos y va a estimular la producción de los estrógenos de las células de granulosa. La hormona luteinizante de leche va a estimular la formación del cuerpo lúteo, la ovulación y la producción de la progesterona. Y en el caso de las células de teca, se va a promover la producción de testosterona. Los estrógenos van a inducir al desarrollo mamario y el crecimiento de la talla. Y los andrógenos suprarrenales van a inducir el crecimiento del vello púbico y axilar. Entonces, la secuencia de los cambios en las niñas va a ser primero la aparición del botón mamario o telarquía. Va a estar seguido por la aparición de un vello púbico que es bastante menudo, ¿no? Luego la menarquía se va a producir como 2 años después de la telarquía. Para evaluar esto de forma objetiva y universal, como decíamos, vamos a usar el test de Tanner, ¿no? En este caso, durante la pubertad, también en caso de mujeres, vamos a encontrar también un aumento de la masa muscular y sobre todo se va a ver un incremento de la grasa, la cual se va a distribuir en las caderas, las nalgas y los muslos. Entonces, nuestra escala de Tanner en el caso de las niñas también tiene 5 estadios, siendo el primero un pecho infantil y no encontrando vello púbico. El estadio 2 vamos a ver la carenquía, el botón mamario y un vello púbico el cual va a ser escaso, no va a estar rizado y vamos a encontrar en los labios mayores esto. Luego en el estadio 3 vamos a encontrar un aumento y elevación del pecho y la areola. Vamos a encontrar vello rizado, el cual va a ser vasto y oscuro, el cual se va a ubicar sobre el pubis. Luego el estadio 4, donde se va a ver una areola y un pezón sobreelevado encima de la mama. Y el vello púbico va a ser tipo de adulto, pero no lo vamos a encontrar sobre los muslos. Finalmente, el estadio 5, vamos a encontrar ya mamas de adulta. La areola no va a estar sobreelevada
y el vello adulto puede extenderse hasta la zona medial del muslo. Entonces nos hacen una pregunta en este proceso. Nos dice, como enfermera a cargo de un servicio de adolescentes, conocemos que las hormonas que están relacionadas con la maduración sexual en esta etapa son, decíamos uno es la hormona folículo estimulante, otra decíamos que la hormona de la progesterona. Siempre leamos bien la pregunta, no nos pongamos nerviosos porque si yo sé que tiene relación la hormona del crecimiento con el proceso de adolescencia, pero no tiene relación con el proceso de la maduración sexual, ¿no? Entonces a veces eso puede hacer que nos confundamos. Luego están los estrógenos y la testosterona, que son fundamentales, como ya lo habíamos mencionado. Entonces nuestra respuesta sería la B. Luego nos dice, como enfermera encargada del área de crecimiento y desarrollo, usted conoce que en relación con el crecimiento físico durante la adolescencia, los niños crecen mucho más rápido que las niñas, no, usualmente es al inverso. La coordinación motora es pareja con el crecimiento en estatura y musculatura. No, normalmente todo el crecimiento no sigue un parámetro estable, ¿no? Y la mayoría de los órganos duplican su tamaño, tampoco. Entonces nuestra respuesta sería la B, lo que mencionábamos, las niñas típicamente van a seguir creciendo en altura hasta los 21 años de edad. Y en la práctica de enfermería, la valoración de la maduración sexual y el desarrollo físico de niños, adolescentes y adultos se va a valorar a través del test de Tanner, habíamos dicho, ¿no? Listo. Entonces, ahora continuemos con las características generales en las diferentes etapas. Primero tenemos la etapa preescolar. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en esta etapa? Uno, es bastante común el egocentrismo. Hay una intensa búsqueda de satisfacciones, ya sea corporales e intelectuales en este proceso. Luego vamos a ver un niño, ¿no? Con comportamiento alegre, con máximo interés y curiosidad por su entorno. Una importante necesidad de realización de actividades y de desplazamientos físicos. Este va a establecer relaciones con las personas de su entorno, de quienes va a demandar un constante reconocimiento, apoyo, cariño. También vamos a ver que este niño es competitivo, va a alternar comportamientos tiernos con impulsos agresivos y violentos. Y a través del juego se va a manifestar el lenguaje y la creatividad. Y va a permitir expresar sus ideas, sus pensamientos, sus impulsos y sus emociones. En el caso del desarrollo motor grueso de los niños de 3 años a 6 años de edad, se va a incluir una mayor habilidad para correr, saltar, hacer primeros lanzamientos y patear. También vamos a ver que puede atrapar una pelota que va a rebotar, puede pedalear un triciclo, un niño a los 3 años, y va a ser capaz de manejarlo bien a los 4 años. Va a saltar en un pie alrededor de los 4 años y posteriormente va a hacer equilibrio sobre un solo pie durante unos 5 segundos. También va a caminar apoyado desde el talón hasta los dedos y esto casi se da en el proceso de los 5 años. Entonces, los hitos del desarrollo motor fino van a incluir que alrededor de la edad de 3 años un niño debe dibujar un círculo, construir una torre con 9 bloques, dibujar una persona con 3 partes, comenzar a usar tijeras de punta roma, se debe vestir solo, pero siempre con supervisión. Y alrededor de la edad de 4 años vamos a ver que va a poder dibujar una cruz, va a poder usar tijeras y va a poder cortar una línea recta. También va a poder ponerse ropa de forma apropiada, se va a poder abrochar los zapatos, va a manejar bien una cuchara y el tenedor al momento de comer. Y cerca de los 5 años van a dibujar cuadrados, triángulos, van a untar su pan, ¿no? Con el cuchillo, pero obviamente algo que esté adecuado para su edad. Va a poder escribir algunas letras, números, incluso su nombre, va a atarse los cordones de los zapatos. Y en el área lingüística, un niño de 3 años debe usar pronombres, preposiciones de forma apropiada. Va a usar frases de 3 palabras, palabras en plural, va a poder contar hasta 10, va a tener un vocabulario de cerca de 900 palabras y va a hacer preguntas usando el por qué. En los casos de los niños de 4 años,
Se va a comenzar a entender las relaciones de tamaño, va a seguir un orden de 3 pasos y va a decir frases de 10 palabras. Y también vamos a ver que va a poder nombrar de 2 a 4 colores. En el caso de los niños de 5 años, va a mostrar comprensión de los conceptos de tiempo y va a conocer el número de teléfono que se le puede enseñar, va a responder a preguntas de por qué y va a conocer los días de la semana, los días de los meses, perdón. Luego en este proceso vamos a encontrar la etapa escolar, donde vamos a encontrar ciertas características que son que la velocidad del crecimiento va a llegar a un punto más lento antes de comenzar su estirón en la pubertad. El sistema nervioso va a completar el proceso de mielinización dentro de los 6 y 7 años y con este también el crecimiento que tiene. Va a existir una pérdida de la dentadura temporal que va a empezar por la erupción de los primeros dientes molares definitivos. Se va a incrementar la fuerza muscular y van a existir mejores habilidades motoras que le van a permitir realizar movimientos más complejos. Va a ser capaz de separar la fantasía de lo real y va a poder elaborar un pensamiento más lógico y va a aplicar reglas basadas en conclusiones de fenómenos que él puede observar. También va a establecer la capacidad de concentrarse y comprender, lo que va a ser clave para tener éxito en la etapa educativa. También va a comenzar a desarrollar los juegos de estrategia. Vamos a poder ponerle reglas claras en este proceso y con sus nuevos dominios intelectuales va a poder aprender. También va a desarrollar comportamiento como el mentir, y a medida que aprende a negociar las expectativas y las normas para ellos, también para la escuela, la familia y la sociedad, ¿no? Va a establecer amistad con niños de su mismo sexo y va a adquirir más importancia en la aceptación de sus compañeros que van a ser referentes significativos en su vida, donde va a ocupar una gran parte de su tiempo libre y de su energía, y sus opiniones o críticas le van a importar y iniciará el dibujo de su autoimagen, ¿no? Em, Su relación con los padres va a seguir siendo una base para enfrentar los desafíos de la socialización, que va a ir siguiendo un proceso más exigente con el paso del tiempo. Va a comenzar a desarrollar la capacidad de autocontrol sobre su conducta, donde pueden aparecer actos compulsivos o movimientos motores repetitivos conocidos como TIC, los cuales también los vamos a ver más adelante. Luego entramos a la etapa de la adolescencia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. La OMS lo divide en 2 periodos, que es la adolescencia temprana, que abarca de los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que es de los 15 a los 19 años. También tenemos una división de esta etapa que por el MINSA, en el cual se describe como la adolescencia temprana de los 10 a los 13 años, la adolescencia media de los 14 a los 16, 17 y la adolescencia tardía hasta los 19. Entonces, esta etapa es considerada como crítica en el desarrollo humano, ¿no? Es un periodo de transición donde se va a marcar el final de la niñez y va a terminar en la madurez, en la edad adulta. Se va a caracterizar por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. Para empezar, se inicia con los cambios puberales y muchos estudios van a concluir que la maduración temprana en los varones es muy bien aceptada, ¿no? En la sociedad, lo que da lugar a adolescentes más equilibrados, más tranquilos, que tienen mejor autoestima, una mejor imagen corporal y pues van a ser también aceptados socialmente, lo que va a provocar que tengan tendencias al liderazgo y puedan ser menos impulsivos que otros adolescentes con una maduración tardía. Pero la maduración, tanto la temprana como la tardía, en el caso de las niñas, es muy mal aceptada, eh, am, admitiendo mejor el que se produzca acorde con sus compañeras de sus edades similares, ¿no?
Las niñas que maduran muy pronto normalmente son menos sociables y más tímidas y tienen una expresión negativa acerca de la menarquía. En cambio, en la edad adulta se demuestra que es mejor aceptado, ¿no? Mientras que la maduración temprana, en el caso de ellas, también va a conllevar actitudes por parte de los adultos que pueden resultar mucho más estrictas y controladoras. Entonces, dentro de todo este proceso, las características que vamos a encontrar en esta etapa son el crecimiento corporal, que va a venir con un incremento del peso y la talla, cambios corporales en forma y dimensión, que no siempre se van a producir de manera armónica, lo que va a dar lugar a una torpeza motora. También la incoordinación y trastornos del sueño, que podrían generar de forma transitoria alteraciones de la conducta y de la emoción. También va a haber un incremento de la masa y la fuerza muscular, la maduración de los caracteres sexuales secundarios e inicio de la capacidad reproductiva, que los vimos hace un momento, las crisis de identidades y la necesidad de independencia. También va a haber una importancia máxima en las relaciones y la pertenencia a los grupos. Vamos a encontrar el egocentrismo, va a haber una posible aparición de trastornos de ansiedad o de despersonalización. También va a haber una transición del pensamiento concreto al abstracto. Y van a haber conductas sexuales y desarrollo de la identidad sexual. Vamos a encontrar estados emocionales y conductas contradictorias, lo que se llama la alternancia rápida de la alegría y la melancolía. Vamos a encontrar relaciones conflictivas con los padres en muchos casos, posturas críticas con análisis y pensamientos que van a conformar una escala de valores personal del adolescente. Y la elección de una formación concreta ya para el mundo laboral, así como se inicia la formulación del proyecto de vida. Entonces nos dicen que son etapas del desarrollo de la adolescencia los siguientes. Decíamos que para el MINSA, la edad de la adolescencia temprana, el periodo es de 10 a 13, la media o intermedia es de 14 a 17 y la tardía, que es de 17 a 19. Entonces nuestra respuesta sería las. Usted como enfermera escolar conoce que las características que presenta la etapa puberal precoz son la espermatogénesis, sí, el aceleramiento del crecimiento, sí, la estabilidad de la grasa subcutánea, no, decíamos que hay un incremento, tendencia a la melancolía también. Entonces nuestra respuesta es la B. Bueno, ahora vamos a ver el periodo de alimentación en la adolescencia. Las necesidades nutricionales de un adolescente se van a determinar por los procesos de maduración sexual, ¿no? Por el incremento de la talla y el peso que van a ser comunes en esta etapa. Entonces, la adolescencia va a ser una etapa de muy alto riesgo por diversos factores, tanto por los cambios en los estilos de vida, por la influencia que va a tener la psicología y su importancia en los grupos sociales, el rechazo a las normas que se establecen dentro de la familia, el inicio del hábito de comer fuera de casa y la búsqueda de la autonomía e identidad, así como una alteración de la imagen corporal por todos los cambios que se pasan en este proceso, ¿no? Actualmente es tendencia de que la alimentación en esta etapa va a caracterizarse por un mayor número de comidas que se van a dar fuera de la casa, ya sea en restaurantes de comida rápida o alimentos precocinados, lo que va a implicar una dieta de más grasas, azúcares, sal, y un menor consumo de frutas y verduras, legumbres, vitaminas, distanciándose de una dieta recomendada, ¿no? También vamos a encontrar la supresión de algunas de las principales comidas por pequeñas ingestas con alto valor calórico. Es muy común ver que en muchos colegios, como salen temprano para ir a estudiar, lo primero que hacen es salir al recreo y comprar un paquete de papitas, un paquete de galletas, lo que va a provocar es ingesta
de alto valor calórico, ¿no? Va a haber un aumento en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Va a haber una tendencia al inicio de dietas poco convencionales. Incluso muchos adolescentes inician el veganismo o el consumo de dietas macrobióticas. En el caso, lo que también puede conllevar a enfermedades de la alimentación, que ya las vamos a ver. También vamos a ver el inicio del consumo de alcohol, dependiendo de qué tanto control hay dentro del núcleo familiar. Este va a ser más temprano. También vamos a ver un inicio de dietas restrictivas para el adelgazamiento, sobre todo en las damas. Las recomendaciones nutricionales deben estar en función a la edad, al sexo, al estado de salud y del nivel de actividad que tiene el adolescente. Y cada requerimiento va a ser único hasta los 11 años y en esta edad va a ser distinto para cada sexo. En general, si la alimentación es equilibrada y variada, no se va a necesitar suplementos de dieta, pero se pueden indicar en ciertos casos. Hay una alta frecuencia de ferropenia que en la edad va a necesitarse una administración de suplementos de hierro, pues, en los adolescentes, ¿no? Ahora vamos a ver los problemas relacionados con la alimentación en el periodo tanto de la edad escolar como en la adolescencia. Normalmente dentro de los problemas más frecuentes que vamos a encontrar tenemos la obesidad, que es un exceso del tejido graso sobre la composición corporal normal, que va a depender de la edad, la talla y el sexo. Y se va a atribuir principalmente al, como decíamos, cada vez mayor consumo de alimentos con un alto contenido energético y al aumento de los juegos sedentarios como el PlayStation, las computadoras y todo ello, ya la reducción del ejercicio físico. Es importante que tengamos en cuenta también un componente genético que va a actuar como un factor que va a predisponer la presencia de ciertas enfermedades como el hipotiroidismo, la diabetes. Y sus principales consecuencias en este caso van a ser las alteraciones metabólicas, problemas digestivos y respiratorios, dificultades funcionales relacionadas con la movilidad, trastornos emocionales, rechazo por parte de los compañeros, propensión a la obesidad en la edad adulta, que va a venir relacionada pues con problemas cardiovasculares, respiratorios, articulares, metabólicos, bueno, etcétera. Y dentro de las medidas preventivas que como personal de salud podemos sugerir, en casos de que haya embarazo adolescente, debemos vigilar y controlar un aumento de peso excesivo, tanto materno como fetal, y en promocionar la lactancia materna, que va a disminuir un riesgo a la obesidad. Entonces, también debemos dar los consejos alimenticios sobre la ingesta de la alimentación. Debemos a partir de un niño de 2 años, se les debe sugerir a los padres que se proporcione una dieta variada y saludable. También debemos promover los hábitos alimenticios saludables, así como el juego al aire libre, que conlleve un ejercicio físico, ¿no? También limitar el tiempo que se dedica a actividades sedentarias y hacer participar a los niños desde tempranas edades en la gestión de su propia salud y reforzar positivamente las actitudes saludables. Dentro de la anorexia, como les decía, esta será más frecuente en damas y va a consistir en un adelgazamiento voluntario a través de una restricción importante de la alimentación, también con ejercicio físico excesivo, en casos sin inducción al vómito por un temor de forma obsesiva a ganar de peso y engordar, lo que va a cursar con una alteración de la imagen corporal. Mientras que la bulimia es el aumento incontrolado de la ingesta de alimento de forma de atracones, sobre todo alimentos que tienen harta cantidad de calorías y se van a contrarrestar mediante una administración de laxantes, mediante la inducción al vómito y también vamos a encontrar periodos de ejercicio intenso que van a cursar con variaciones del peso, van a generarse problemas psicológicos como el autodesprecio, la depresión
Y todos estos problemas de alimentación se deben diagnosticar y tratar lo antes posible, tanto a nivel nutricional como psicológico, ¿no? Por los profesionales correspondientes en el ámbito de la salud psicológica y también para que se pueda abordar a nivel familiar. Bueno, ahora vamos a ver el maltrato infantil. El maltrato infantil es un problema social y de salud, ¿verdad? Que donde los profesionales de salud vamos a ocupar una posición de privilegio para poder prevenirla, detectarla a tiempo e intervenir incluso. Entonces, también nosotros resultamos muy importantes en la implicación de todas las instituciones que atienden desde una u otra área a la infancia y a la familia. Se dice que un niño va a sufrir maltrato cuando se le causa un daño de una forma no accidental, o sea, de forma intencionada, o cuando no recibe una atención y los cuidados que necesita para su crecimiento y su desarrollo. Entonces, vamos a encontrar diversos tipos de maltrato. Uno puede ser el maltrato físico, que es cualquier acción, como ya habíamos dicho, no accidental por parte de los padres o cuidadores o una persona externa que le pueda causar una lesión física o una enfermedad. El maltrato físico activo va a incluir abuso físico y abuso sexual. Y vamos a encontrar indicadores de este maltrato mediante magulladuras o moretones en la cara, en la espalda o en los muslos y suelen estar en diferentes fases de cicatrización. Van a aparecer agrupados o con formas o marcas de objeto con el que se ha producido la lesión. También podemos encontrar quemaduras con formas definidas de objetos concretos o que cubren las manos o los pies por la inmersión de agua hirviendo. También vamos a encontrar fracturas en la nariz, en la mandíbula o en las espirales, en forma de espiral en los huesos largos. Y también es frecuente en niños, ¿no? Encontrar dentro de diferentes fases de la cicatrización de la fractura. También vamos a encontrar torceduras, dislocaciones, heridas, raspaduras, ya sea en la boca, en los labios, en las encías, en los ojos y en la parte posterior de los brazos y las piernas. También vamos a encontrar casos donde vamos a encontrar mordeduras humanas, cortes, pinchazos y lesiones internas, como por ejemplo una fractura del cráneo, hematomas, signos de asfixia y ahogamiento. Este, una de las principales causas de muerte en los niños por maltrato, por ejemplo, es el hematoma subdural. También vamos a encontrar el maltrato físico pasivo, que va a incluir el abandono físico o de negligencia, una situación en la que las necesidades básicas, fisiológicas, psicológicas, y sociales y de seguridad no van a ser atendidos por quienes tienen la responsabilidad de cuidar. Y para catalogar un caso de abandono físico pasivo, el niño debe presentar un indicador de forma reiterada y continua, que puede ser alimentación inadecuada, vestuario inadecuado, faltas de protección contra el frío, falta de higiene, falta de controles de salud, o que el niño pase mucho tiempo solo sin supervisión adulta, que tienes repetidos accidentes domésticos por negligencia, que las condiciones de seguridad son peligrosas para su salud dentro del hogar, que haya muchas inasistencias injustificadas y que sea esto de forma reiterada también en la escuela, así como la ausencia de estimulación, dependiendo de la edad del niño y sus necesidades. Así como también vamos a encontrar el lenguaje alterado. Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional, que también podemos encontrarlo de forma activa cuando se va a encontrar como hostilidad verbal en forma de insultos, desprecios, críticas, amenazas de abandono, bloqueo de sus iniciativas de interacción, ya sea por parte de cualquier miembro adulto dentro del grupo familiar. Y va a comprender las conductas de rechazo, de despreciar o degradar,
avergonzar, ridiculizar al niño por tener emociones que son normales en realidad, escogerle siempre para criticarle y castigarle, hacer humillación pública. También se puede dar los procesos de aterrorización, donde se coloca al niño en situaciones impredecibles y caóticas que también resultan peligrosas. También se puede encontrar que se establece hacia él expectativas rígidas, poco realistas, con amenazas de pérdida, daño o peligro, en el caso de que esas expectativas no se alcancen. Amenazarlo o cometer violencia contra el niño u objetos que el niño quiere. Y también vamos a encontrar los procesos de aislamiento, donde se aísla al niño o se ponen limitaciones no razonables sobre su libertad de movimientos en el entorno, se le pone limitaciones no razonables respecto a interacciones sociales con otros niños o con adultos del entorno. Y de forma pasiva va a incluir el abandono emocional, que se va a definir como una falta constante de respuesta a las señales, ya sea llanto o también puede ser sonrisa, puede ser expresiones de emoción, a conductas de proximidad, de interacción y contacto por parte de una figura adulta estable, y va a comprender los actos de ignorar, donde los padres ignoran las necesidades del niño de interactuar y no va a reflejar ninguna emoción en las interacciones con él. Esto va a incluir un desapego, falta de implicación y ausencias de expresión, de afecto y de cuidado con el niño. También podemos encontrar rechazo de atención psicológica, donde los padres van a rechazar y llevar a cabo tratamientos de un problema emocional indicado como necesario por los profesionales de salud competentes. Y finalmente también se puede encontrar retraso en la atención psicológica o no buscar ayuda psicológica ante un problema emocional o conductual del niño. Luego tenemos el síndrome de Munchausen, que se define como un tipo de maltrato en que los padres van a fingir o provocar signos y síntomas en sus hijos con la finalidad de generar un proceso diagnóstico y una atención médica de forma repetitiva e innecesaria. Y algunas de las características que pueden hacer sospechar esta forma de maltrato son que los signos y los síntomas solo aparecen cuando el niño está con sus padres. También vamos a encontrar a mamás con conductas sobreprotectoras sobre su hijo, y los niños normalmente suelen tener menos de 5 años y no van a responder bien al tratamiento. También puede haber conflictos familiares violentos y antecedentes de este tipo de maltrato, o a haberle padecido los propios padres incluso. Y también vamos a encontrar el maltrato prenatal, ¿no? En el caso de los bebés, que es posible que se pueda producir por acción cuando las circunstancias de vida de la madre en las que exista voluntariedad influyan negativamente en el desarrollo del feto, o por omisión en el caso de que la madre no atiende sus cuidados en el embarazo, y estos van a generar una repercusión negativa en el feto. Entonces vamos a encontrar para ello modos explicativos del maltrato infantil. Entonces, dentro de estos últimos años hay muchos trabajos que se han desarrollado para explicar por qué se maltrata a un niño. Entonces, estos trabajos han seguido muchas líneas de estudio, las cuales se han centrado tanto en factores individuales, sociales, culturales, y estos han dado lugar a varios modelos explicativos. Uno de ellos es el modelo psicopatológico. Ha sido la primera línea de investigación que se siguió en la década de los 60 para explicar un problema de malos tratos, y se centraba en las características psicopatológicas de los padres. Este modelo consideraba que sus rasgos de personalidad, así como determinados desórdenes en ellos, eran los principales factores que explicaban el maltrato infantil. Este modelo se ejerce todavía con una notable influencia, pese a que muchos estudios refieren que solo un 10% de los padres tienen problemas psicopatológicos.
Entonces, una de las principales críticas que ha recibido este modelo es que considerar que los padres que maltratan a sus hijos son enfermos mentales o personas con psicopatías no hace más que tomar una distancia del verdadero problema, ¿no? Y el hecho de que únicamente una pequeña proporción de los padres que maltratan a sus hijos tengan enfermedades mentales no va a restar interés al estudio de las características individuales de estos papás, teniendo siempre en cuenta sus experiencias previas, sus necesidades, como los factores que podrían influir sobre el comportamiento. En algunos casos, los padres que maltratan a sus hijos no son muy diferentes a un padre promedio y al igual que otros padres, quieren a sus hijos, quieren lo mejor, pero estos rasgos de su personalidad les van a hacer ver el mundo que les rodea de forma hostil y negativa y muchos comportamientos o accidentes de sus hijos como un ataque deliberado que se está dando hacia ellos, ¿no? Lo que les hace que ellos vayan a responder con agresividad. Luego encontramos un modelo sociológico. Esta se propone en los años 70 y se centra en que la causa del maltrato en las situaciones sociales y culturales, como aquellas que generan el estrés y la disfunción familiar. Entonces es una violencia socialmente aceptada, la cual se basa en disciplina, basada en agresiones físicas y verbales. En esta teoría que explica el maltrato se basa en apreciaciones parciales del problema y dan paso a una visión integrada en la que se tiene en cuenta una mayor cantidad de factores, los cuales van a interactuar entre sí. Luego encontramos el modelo socio-interaccional, donde se va a centrar la etiología del maltrato en la interacción que tiene lugar entre padres e hijos, tanto en el contexto familiar como en el contexto social. Este va a contemplar situaciones disfuncionales de la interacción entre padres e hijos, tales como la reciprocidad de la conducta aversiva, el refuerzo inapropiado de la conducta, la ineficacia del castigo físico y otros factores cognitivos o afectivos que van a actuar como mediadores en las interacciones de padres e hijos. Dentro de esta visión de forma interaccional se va a situar un modelo centrado en la vulnerabilidad del niño, en la que ciertas características físicas y conductas del niño que van a estar en interacción con la experiencia y la habilidad de los padres, así como situaciones de altos niveles de estrés en la familia, son los que van a actuar como factores precipitantes del maltrato. Y las características de vulnerabilidad del niño son que sean niños frutos de embarazos no deseados, niños prematuros o con bajo peso al nacer, aquellos con afectaciones de malformaciones, niños hiperactivos y otros similares. Finalmente encontramos el modelo ecológico propuesto por Belsky en el año 80, el cual va a integrar el modelo explicativo del maltrato anterior, todo lo que hemos visto, en el modelo ecológico, que va a tener una visión más global del contexto. El maltrato infantil se va a determinar por muchos factores que van a interactuar en la familia, la comunidad y la cultura, dentro de los cuales está el niño inmerso. Y estos factores se van a dar en continua relación e interacción entre sí. Entonces, este modelo va a integrar los contextos de desarrollo del individuo y el análisis del desarrollo ontogénico. El desarrollo ontogénico, que viene a ser del individuo, está relacionado con el proceso evolutivo del individuo. Representa la experiencia previa que los padres van a traer consigo a la familia y a la función parental. Luego vamos a tener el microsistema familiar, aquello que va a afectar el contexto inmediato donde vive el niño, incluyendo en este niveles, las características del niño, de los padres, el ajuste marital y la composición familiar. Luego vamos a hablar del exosistema, o sea, la sociedad, y va a ser la referencia a las estructuras sociales que rodean el microsistema familiar. Pueden hacer el mundo laboral, las redes de relaciones sociales, incluso el vecindario. Luego vamos a tener el macrosistema, en el cual hacemos referencia a la cultura. Este se trata del conjunto de valores y creencias culturales acerca de la paternidad,
del derecho que tienen los padres sobre los hijos. Em, la teoría de la transmisión generacional de los malos tratos, o sea que los niños maltratados al convertirse en adultos pueden reproducir como padres estas conductas agresivas o de abandono sobre sus hijos, es una consecuencia potencial que tiene que considerarse. Muchas personas creen que este hecho se va a producir de manera automática, ¿no? Y que no se puede cambiar para nada. Y las consecuencias de los maltratos no deben ser minimizables ni tampoco exageradas. Las experiencias que se viven durante la infancia van a condicionar la evolución a un adulto y su personalidad y su comportamiento. Entonces, si los adultos fueron maltratados de niños, van a tener un mayor riesgo de maltratar a sus hijos. Pero muchos adultos que han sido víctimas de abuso y abandonos durante su infancia van a vivir vidas relativamente normales con una buena relación de pareja, creando una familia normal, digamos, dentro de los cánones. Entonces, para la detección del maltrato infantil, bueno, es una tarea bastante compleja, ¿no? Y va a implicar mucho esfuerzo tanto de la sociedad de forma general y va a ser un reto a nosotros como profesionales de la salud que vamos a estar relacionados con esta atención en la infancia. Y los niños que sufren maltrato y sus maltratadores van a tener una serie de comportamientos o conductas características para que nosotros lo podamos detectar. En los niños vamos a encontrar que usualmente son más cautelosos, son desconfiados respecto al contacto con los adultos. También suelen ser aprensivos ante el llanto de otros niños. Tienen conductas extremas de agresividad o un rechazo exagerado y son miedosos respecto a la relación con sus padres, por lo cual ellos no buscan protección. Tienen demostraciones de afecto de forma indiscriminada y necesitan mucha atención, la cual demandan mediante rabietas, pataletas o otros procesos similares. En el caso de los agresores, las conductas que vamos a encontrar es que critican duramente normalmente el comportamiento del niño y van a justificar sus conductas con que el niño es desobediente. También van a encontrar bajo contacto físico con el menor. También van a dar explicaciones poco creíbles sobre las lesiones, ocultando y enmascarando información respecto a los hechos. Las clásicas, los accidentes domésticos que abunda, se muestra indiferente y despreocupados frente al niño y se van a poner a la defensiva cuando se les pregunta por la salud del niño. Entonces, al momento en que nosotros recogemos los datos sobre la sospecha de un caso de maltrato infantil, debemos hacer uso de una entrevista separada al niño y ante su posible agresor. Entonces, las pautas que debemos seguir es que con el niño debemos buscar un lugar tranquilo y de ser posible encontrarnos a solas y establecer un clima confortable que pueda mantener tranquilo al niño usando un lenguaje comprensible según su edad. No debemos manifestar críticas contra sus padres. No debemos ni presionar ni forzar al niño con preguntas en los que él se sienta obligado a contestar. Tampoco debemos pedir que repita la narración de los hechos frente a otras personas y mucho menos hacerle sentir culpable. Y ante el posible agresor debemos realizar también una entrevista en privado, comunicándole el motivo e informándole sus derechos legales. No nos debemos enfrentar ni demostrar desaprobación. Debemos ser directos en las preguntas con una actitud profesional que sea comprensiva y empática. Y no debemos entrar en temas que no estén relacionados con este posible maltrato. Entonces nos preguntan, ¿existen modelos para aplicar el maltrato infantil? Un modelo establece que el primer nivel es el ontosistema. Usted infiere que se trata del modelo D. Habíamos dicho que el modelo ecológico tiene eh, este, este nivel, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver las alteraciones de la salud mental, tanto en la infancia como en la adolescencia. Casi todos los trastornos psiquiátricos de un adulto se pueden detectar en la infancia y en la juventud y estos pueden ser relevantes a nivel sanitario y social.
Entonces es importante conocerlos. La clasificación no va a excluir la posibilidad de que podamos encontrar otro trastorno. Entonces, esta clasificación que vamos a hacer recoge la información de los casos más comunes dentro de esta etapa. Tenemos primero la discapacidad intelectual. Retraso mental actualmente es denominado como discapacidad intelectual y se refiere a personas con una inteligencia inferior al promedio, la cual se va a determinar mediante un coeficiente de inteligencia estándar y con déficit en las funciones de adaptación. Dentro de las causas asociadas al desarrollo del retraso mental, se han identificado los genéticos, usualmente enfermedades ligadas a los cromosomas, las cuales son hereditarias muchas veces. Em, y también puede haber síndromes adquiridos, ¿no? El coeficiente intelectual va a ser inferior al promedio y la discapacidad intelectual vamos a encontrar cuatro tipos distintos. Uno es la discapacidad intelectual leve, que va a estar definida por un coeficiente intelectual de 55 a 70 y se pone en manifiesto normalmente en la etapa escolar, donde suelen adquirir el lenguaje con cierto retraso. Normalmente van a adquirir un grado de autonomía personal y social muy elevado, lo que les va a permitir adaptarse relativamente bien al entorno, aunque en algunos aspectos suelen precisar supervisión. Y si estimulamos precozmente a este niño, se puede conseguir un nivel de formación profesional incluso. Luego encontramos la discapacidad intelectual moderada, que va a estar definida por un coeficiente intelectual entre 20 y 35, perdón, entre 35 y 55. Y normalmente está acompañada de deficiencias psicomotrices. Estas personas van a presentar capacidades de atención y memoria muy conservadas, lo que les va a permitir la comprensión de ciertos conceptos de números y la relación de operaciones de sencillas, ¿no? Con una adecuada estimulación van a adquirir una buena adaptación social. En cuanto a la discapacidad intelectual grave, este sí va a estar con un coeficiente intelectual entre 20 y 35 y las alteraciones van a ser evidentes desde el momento del nacimiento por sus importantes retrasos psicomotrices. Y su capacidad de lenguaje se va a encontrar reducida ante las posibilidades de aprender van a ser bastante limitadas. Ellos van a adquirir un grado de autonomía en actividades como la alimentación, la higiene, el control de esfínteres, siempre que estos aprendizajes sean reforzados de forma adecuada. Y finalmente encontramos la discapacidad intelectual profunda, que está definida por un coeficiente intelectual inferior a 20. Van a responder a estímulos externos con movimientos de contracción o relajación muscular y el grado de dependencia va a ser máximo, existiendo en la práctica totalidad de casos un precario control de esfínteres. Solo en algunos casos la persona va a aprender a caminar, aunque con cierta dificultad. La discapacidad intelectual normalmente se puede asociar a un déficit de conducta de adaptación, tomando como referencia un grado de independencia social y personal considerado adecuado para su edad y para el grupo social al que pertenece. En la mayoría de los casos, la discapacidad intelectual es debida a la existencia de un trastorno orgánico que, como decíamos, puede ser de origen genético, como cromosopatías, sufrimiento fetal durante la gestación o parto, lo que haya provocado una hipoxia cerebral, una hemorragia cerebral, también problemas metabólicos como el hipotiroidismo o la fenilcetonuria, o exposición a sustancias tóxicas y otros similares. El tratamiento debe darse de forma individual y debe estar orientado a conseguir una mayor independencia personal y una máxima adaptación al entorno. Tanto la estimulación precoz como la aplicación de técnicas de modelado de la conducta van a ser esenciales para obtener resultados aceptables en los tratamientos de discapacidad intelectual. Ahora veremos los trastornos de aprendizaje. Si un niño tiene menor rendimiento académico, lo que debemos esperar, de acuerdo con el aprendizaje del niño, el niño puede tener un trastorno del aprendizaje.
Se diagnostican trastornos del aprendizaje cuando los logros del niño en lectura, matemáticas o expresión escrita están muy por debajo de la media. Los niños y los adolescentes que se encuentren afectados pueden sentirse con baja autoestima y con dificultad en las habilidades sociales. La tasa del fracaso escolar va a ser bastante alta en este proceso y los adultos con trastorno de aprendizaje van a tener dificultades para conseguir un empleo o también para sus relaciones sociales. Los trastornos de la comunicación pueden afectar a la capacidad física del habla en el aspecto motor y a su vez pueden afectar al lenguaje, la emisión y la recepción de mensajes. Se puede manifestar como un deterioro en la expresión del lenguaje expresivo y receptivo, tanto fonológico o a través del tartamudeo. Luego vamos a encontrar trastornos ya más generalizados del desarrollo, como el trastorno autista, por ejemplo, que es una patología infantil que normalmente se evidencia antes de los 3 años y presenta una alteración en 3 áreas. Una es el deterioro de la interacción social, lo que le genera una imposibilidad de establecer relación con sus iguales. También va a haber ausencia de contacto ocular o de otras conductas interactivas no verbales como el abrazo. Y normalmente suele prescindir del movimiento anticipatorio de brazos que suelen hacer los niños cuando detectan que los van a tomar en brazos. Van a hacer posturas corporales extrañas, va a haber una ausencia de reciprocidad emocional y social, lo que va a repercutir en un déficit del establecimiento de las relaciones con sus compañeros. Luego está el deterioro de la comunicación. Una de las mayores dificultades son las habilidades de la comunicación, ¿no? Van a existir un retraso o una ausencia del desarrollo del lenguaje oral. Incluso hasta la mitad de los niños autistas no hablan. Va a haber alteración de la comprensión del lenguaje, va a haber una incapacidad para iniciar o mantener una conversación, van a usar el lenguaje estereotipado, va a encontrarse la ecolalia y la comunicación no verbal también va a estar alterada. Dentro del comportamiento o la conducta estereotipada, vamos a encontrar preocupación o intereses extraños o un marcado interés, ¿no? Por objetos que son inanimados. Y ellos van a centrar su atención sobre partes de objetos, van a hacer estereotipias como aplaudir, mecerse, aletear las manos, experimentando dificultades sensoriales, ¿no? Por una inadecuada respuesta de los estímulos externos. Ante situaciones de cambio, ellos van a manifestar inflexibilidad, va a haber resistencia y vamos a encontrar posibles episodios de agitación. Es muy común en estos casos encontrar la ignorancia del peligro, ¿no? La mayoría son muy capaces de vivir independientemente ya de adultos y el pronóstico de esta enfermedad va a depender del nivel de desempeño de las funciones intelectuales y del desarrollo de las habilidades del lenguaje. Van a existir diferentes trastornos que se van a poder confundir con el autismo. Entre ellos tenemos el Asperger, que se va a diferenciar del autismo en un mejor desarrollo de habilidades lingüísticas, que lo vamos a ver en un momento. Primero les voy a mencionar qué cuidados de enfermería debemos tener con una persona con autismo. Primero, nuestro trabajo está en proporcionar un entorno seguro. Debemos mantener la integridad y la seguridad física. Debemos facilitar el desarrollo de las relaciones personales, al menos con una persona, para ir incorporando de forma paulatina a otras personas. Debemos estimular el desarrollo de las capacidades tanto de la comunicación verbal como de la comunicación no verbal. Y debemos ayudar y apoyar en el desarrollo de habilidades que le permitan conseguir cierto grado de autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria. Ahora vamos a ver el síndrome de Asperger, que es un trastorno muy frecuente de 3 a 7 niños por cada 1000 nacidos vivos, que parece tener mayor incidencia en niños varones que en mujeres. No tiene un retraso significativo del desarrollo cognitivo ni del lenguaje. Y recientemente se ha reconocido
como distinto al autismo. Entonces, las personas que tienen este síndrome tienen un aspecto de inteligencia normal o incluso puede encontrarse superior a la media. Va a presentar un estilo cognitivo particular y muy frecuentemente se van a encontrar habilidades especiales en áreas restringidas. Pese a ello, se va a tener dificultades para la interacción social, sobre todo con personas de su misma edad. Vamos a encontrar alteraciones de los patrones de comunicación no verbal, dificultades para la abstracción de conceptos, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios, y vamos a encontrar deterioro de la conducta social y dificultad para comprender los sentimientos de los demás. Se va a manifestar con comportamientos sociales inadecuados que van a originar tanto en ellos como en sus familiares problemas de todos los ámbitos. Los déficits sociales también van a estar presentes en los aspectos del lenguaje y se suelen presentar en los patrones de contacto visual, gestual. En la mayoría de los casos vamos a encontrar dificultades en la coordinación motora y la mayoría de las personas que sufren de este síndrome van a expresarse generalmente bien, tienen una inteligencia normal, pero suele ser marcadamente torpes en el punto de vista motor. Usualmente, como les digo, se presenta en varones y la proporción aproximada es de cada persona, 8 personas con Asperger, uno es, 8 son varones y una es mujer. Por cada 8 varones con Asperger hay una mujer. Y luego tenemos el mutismo selectivo, que es una alteración que va a consistir en la incapacidad de forma continua de hablar y de relacionarse en situaciones sociales de forma específica, como en el caso de la escuela o cuando traten con personas poco conocidas. Usualmente no se va a encontrar cuando se encuentran en situaciones conocidas o con personas cercanas. Va a ser un equivalente a la fobia social que encontramos en los adultos. Y luego vamos a ver los trastornos por déficit de atención y conducta perturbadora. Tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, que es considerado como un trastorno de conducta, pero es más exacto considerarlo como una alteración del desarrollo neurológico con componentes genéticos y ambientales. Esta alteración va a converger la hiperactividad y el déficit de atención, que aunque suele aparecer combinados, puede presentarse de forma independiente. Es una mayor alteración frecuente que va a afectar del 3 al 5% de los niños en edad escolar y vamos a encontrarlo con mayor incidencia en niños que en niñas, en una proporción de 4,5 a 1. En este trastorno se identifican dos dominios sintomáticos. Tenemos la falta de atención y la hiperactividad e impulsividad. Algunos de los síntomas de estos dominios ya se encuentran antes de los 7 años. La falta de atención es que el niño no presta atención suficientemente a los detalles, mientras que se va a distraer fácilmente al prestar atención a estímulos irrelevantes. Vamos a encontrar dificultad para mantener la concentración durante periodos no excesivamente largos, ¿no? Y la hiperactividad va a ser el exceso de actividad motriz. A menudo van a mover en exceso las manos y los pies o se van a mover en el asiento abandonando el asiento de la clase, van a correr, van a saltar de forma excesiva y en ciertas situaciones incluso en un momento bastante inapropiado. Luego tenemos la impulsividad, que a menudo va a precipitar respuestas antes de conocer la pregunta de forma completa y va a tener dificultades para guardar el turno, va a interrumpir, se va a inmiscuir en actividades de otras personas. Este tipo de personas tienen una incapacidad para aplazar las gratificaciones y los castigos son inútiles para mejorar este proceso. Con frecuencia, estos niños tienen la fama de ser niños malcriados. Entonces, en el tratamiento se usan fármacos que son estimulantes anfetamínicos, se realiza una terapia conductual y una terapia cognitiva, así como educación psicopedagógica
para adaptar los cambios a las características de las personas, ¿no? Luego vamos a encontrar el trastorno disocial, que se clasifica como una perturbación en el comportamiento caracterizada por un modelo de conducta que viola los derechos básicos de los demás o las normas, principios o reglas que están adecuadas a la edad de la persona. Entre las posibles causas de una persona que tiene para desarrollar este trastorno están enfermedades como la encefalopatía, la fenilcetonuria, la intoxicación por plomo, el hipertiroidismo, el síndrome del cromosoma X frágil, el síndrome de Tourette, los tumores cerebrales y el traumatismo craneal. Entonces, el tratamiento es ayudar a los padres y maestros a establecer límites para la conducta del niño y tratar los problemas de comorbilidad, sobre todo en el caso del trastorno de déficit de atención, trastornos del aprendizaje, de la comunicación, trastornos afectivos y también apoyar en la psicoterapia con el niño y con los padres. Luego encontramos el trastorno negativista desafiante, donde encontramos niños que son negativos, son bastante hostiles y son desafiantes, ¿no? Mucho más de lo habitual. Dentro de los criterios de diagnóstico, vamos a encontrar un patrón de comportamiento de forma negativista. Son, como ya decíamos, hostiles y desafiantes, y esto dura al menos 6 meses, cuando están presentes 4 o más de los siguientes comportamientos, que se encoleriza o incurre en berrinches con frecuencia, discute con adultos, desafía a los adultos o se rehúsa a cumplir obligaciones, molesta a otras personas, acusa a otras personas de sus errores y es susceptible o fácilmente molestado por otros. También es colérico, resentido, rencoroso y vengativo. El trastorno de la conducta va a provocar un deterioro significativo en la actividad social, académica e incluso laboral. Se va a diferenciar del trastorno disocial en que los que sufren un trastorno negativista no participan en actividades que violan los derechos de los demás ni las normas sociales. Este va a afectar alrededor del 6% de todos los niños antes de la pubertad y es más frecuente también en varones. La prevalencia va a ser igual en los dos sexos durante la adolescencia. Y como estrategias terapéuticas se requiere de psicoeducación y psicoterapia. Luego te encontramos los trastornos de la ansiedad. eh, Tenemos los trastornos de ansiedad por separación, que es la ansiedad que manifiesta un niño, que es mucho mayor a la esperada para su estado de desarrollo. Se va a caracterizar por manifestar ansiedad cuando se alejan del hogar o de las personas que quieren, así como un malestar excesivo cuando ocurre la separación o se anticipa este proceso, ¿no? Presentan preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales figuras de apego. También vamos a encontrar el trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad que va a estar originada por un agente estresante traumático que viene de factores externos. Y los niños frente a estos eventos pueden reaccionar manifestando conductas de ansiedad, agitación, desorganización y miedo. También vamos a encontrar otros tipos de trastorno de alimentación frente a los que habíamos visto, como está la pica, que es un trastorno que consiste en la ingesta de sustancias no nutritivas y no consideradas alimenticias de forma reiterada, que persiste por al menos un mes. Y estas sustancias van a variar con la edad. Es muy típico en lactantes y niños más pequeños, por ejemplo, que comen yeso, el cabello o la pintura. Y en aquellos más mayorcitos pueden incluso ingerir excrementos de animales, arenas, insectos. En los adultos y en los adolescentes se ha hallado que los que tienen este trastorno consumen arcilla y barro. Y el tratamiento consiste en eliminar complicaciones fisiológicas por la ingestión de estos alimentos y los factores de estrés psicosociales, ¿no? También
es recomendado una terapia conductual para estos trastornos. Tenemos la rumiación, que es la regurgitación y remasticación de alimentos una vez que ya se finalizó la ingesta o durante el proceso de la misma. En caso de que se mantenga esto en el tiempo, se puede llegar a originar una malnutrición o un retraso en el crecimiento. Y es muy frecuente en lactantes, pero también se puede encontrar en personas mayores, sobre todo en aquellos que sufren de retraso mental. Luego encontramos los trastornos de eliminación, entre los que vamos a mencionar la enuresis y la encopresis. La enuresis es la emisión repetida e involuntaria de orina durante el día o la noche, usualmente en la noche. Y se trata de una dificultad para controlar el esfínter uretral. Esta patología no se va a considerar en niños menores de 5 años. Se distingue una enuresis primaria en un niño que nunca ha sido incontinente y una enuresis secundaria en un niño que ha sido capaz de controlar sus esfínteres al menos en un año. Y la encopresis es la expulsión repetida de heces en lugares inadecuados, como la ropa, el suelo, de forma involuntaria. Y la edad del niño debe ser igual o mayor a 4 años cuando la expulsión de heces vaya a ser involuntaria. Usualmente se va a relacionar con el estreñimiento. Y luego encontramos la depresión, la psicosis y el suicidio. Tenemos la depresión, que es un problema tanto en niños como en adolescentes, y la sintomatología se va, eh, que pueda producir, se puede superponer a una conducta normal de niños y adolescentes, por lo que va a ser un poco difícil de diagnosticar, ¿no? Y los síntomas suelen ser similares al de los adultos, como puede ser la tristeza, la desesperanza, el sentimiento de ser indefenso, el retraimiento social, la anedonia y van a tener pensamientos suicidas incluso, ¿no? Un niño que tiene esta enfermedad suele tener dificultad para expresar los sentimientos y sus pensamientos, por lo que usualmente lo va a expresar a través de actos. Y un niño deprimido va a tener más tiempo actividades solitarias, mostrándose irritable o agresivo o dependiente, y normalmente el rendimiento escolar va a disminuir. En el caso de los adolescentes es mucho más probable tener un retraso psicomotor, como tener movimientos lentos, pérdida de energía, hipersomnio, y normalmente se van a encontrar irritables y agresivos. Y los efectos de la depresión, tanto en niños y adolescentes, van a incluir el fracaso escolar, el abuso de sustancias nocivas, la promiscuidad sexual, la fuga, la conducta agresiva y el suicidio. Esto va a necesitar un tratamiento tanto farmacológico como una terapia cognitivo-conductual. Luego encontramos los trastornos psicóticos, encontramos la psicosis, que es la pérdida del contacto con la realidad, y es un síntoma que puede acompañar a otros trastornos mentales como la bipolaridad, la depresión grave, la angustia y la esquizofrenia. La esquizofrenia ocasionalmente se va a iniciar en la infancia y los síntomas van a comenzar gradualmente, ¿no? Y van a variar de acuerdo con el desarrollo del niño. Las alteraciones que van a producir son alteraciones básicas, que son la pérdida del contacto con la realidad, alteraciones de la cognición, de la percepción, del lenguaje y de la vida emocional. Y el tratamiento normalmente es relacionado con fármacos antipsicóticos e intervenciones psicosociales. Luego encontramos el suicidio. El suicidio en los niños y adolescentes se va a dar entre edades de 10 y 25 años. Va a estar entre las primeras causas de muerte en el grupo social de adolescentes. Muchos adolescentes van a pensar en el suicidio y este se puede presentar como un alivio al sufrimiento, también como un escape a la humillación, y va a ser un método para obtener compasión o una forma de vengarse de quienes le hacen daño. Y los niños pueden pensar en el suicidio como una forma de castigo a los demás. Pueden incluso verbalizar la idea, ¿no? Y el abordaje del suicidio desde la atención a enfermería debe hacerse identificando signos de alerta y dando respuesta a las necesidades tanto de niños
y adolescentes previniendo el suicidio. Entonces, la teoría nos menciona que hay cuatro factores que son de mayor riesgo para el suicidio, que uno es la depresión, el otro es la desesperanza, el otro viene con el abuso de sustancias y el otro es el suicidio o intento de suicidio reciente de un familiar o de un amigo muy próximo. Finalmente vamos a ver los trastornos por tics y el síndrome de Gilles de la Tourette. Los trastornos por tics son em, transitorios y son contracciones de forma espasmódica de pequeños grupos de músculos. Estos normalmente se suelen iniciar entre los 5 y 8 años y van a acrecentarse con la fatiga o el estrés. Son más frecuentes en niños y no se asocian con alteraciones psíquicas. Y el síndrome de Gilles de la Tourette se da en una combinación de tics de motores simples, como el parpadeo, la rotación de de la cabeza, a más complejos, como son los movimientos de los ambos brazos, las cabriolas. Y con tics fónicos también, como los carraspeos, inspiraciones ruidosas, o complejos como la coprolalia. En muchas ocasiones está asociado a un déficit de atención, a la hiperactividad y a un trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente, este proceso se aparece desde los 2 años hasta los 15 años. Y ahora vamos con algunas preguntas generales de adolescentes. En el rol de la enfermera, ¿qué acción inmediata es la más adecuada frente a un adolescente en situación de suicidio? Bueno, contactar con servicios de salud mental, no. Elaborar un plan de cuidados de acuerdo a diagnósticos psiquiátricos detectados. No tenemos nada que ver con el diagnóstico psiquiátrico. Vigilar estrictamente al paciente y mantener un ambiente libre de peligros para cuidar la integridad física de este, claro. Y derivar a un profesional competente. Bueno, nosotros somos parte del equipo de profesionales competentes. Nuestra respuesta es la C. Frente a una situación de embarazo precoz y maternidad, los adolescentes sufren un impacto biológico, psicológico, cultural y social. Como enfermera, ¿cuáles son los cuidados principales que debe brindar? Explicarle a la familia la necesidad de comprensión y afecto. Bueno, no están los cuidados básicos, ¿no? Brindar orientación general al adolescente, sí. Propiciar un ambiente familiar de tranquilidad, apoyo, seguridad y confianza, sí. Brindar apoyo emocional y atender la esfera psicológica, sí. Nuestra respuesta es la sí. Usted como enfermera conoce que las principales causas de morbilidad en adolescentes son. Recordemos que no necesariamente aquellas en las que tienen más factores de riesgo va a ser las de las mayores causas de morbilidad. Les voy a pasar la encuesta ENDES 2022 para que puedan leer un poco al respecto de esto, pero en resumen, dentro de la morbilidad más común en adolescentes hoy en día vamos a encontrar las ITS y también es muy común por las actitudes que normalmente tienen las adolescentes, es ponerse al riesgo. Dentro de eso, se ha dado mucho los casos de accidentes en motocicleta, por ejemplo. Entonces, los accidentes de tránsito suelen ser muy usuales. Es por eso que nuestra respuesta es la D. Usted como enfermera conoce que los componentes de la evaluación de salud integral del adolescente son evaluación y diagnóstico de la situación social. Evaluación del estado nutricional mediante el índice de masa corporal. Ya. Evaluación de riesgo cardiovascular mediante el perímetro abdominal. No. Identificación de factores de riesgo psicosocial, claro. Y apoyo emocional y evaluación del coeficiente intelectual. Bueno, eso no nos compete. Nuestra respuesta sería la C, 1, 2 y 4. Como enfermera a cargo del servicio de hospitalización de adolescentes, considera siempre los principios éticos en el cuidado, que son, tenemos 4 básicos, dentro de esos vamos a encontrar ahorita 3 en esta pregunta, que son la autonomía, la justicia, la no maleficencia y nos faltaría la beneficencia, ¿no? Entonces 2, 3 y 4. Gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido. Recordemos de que todavía nos falta el tema de la norma técnica y eso vamos a ver las 2 últimas semanas. Queda atenta a lo que necesiten y muchas gracias por su atención una vez más.
Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta adicional, nos vemos el día martes con el siguiente tema. Que tengan una linda noche.